fue una de las voces más poderosas y reconocibles de los años 80. Una artista capaz de convertir una canción en un himno eterno y una noche cualquiera en un recuerdo imborrable. Su energía dominó las pistas de baile. Su presencia marcó una generación y su talento la llevó a lo más alto del éxito internacional. Pero detrás de la fama, los aplausos y los reflectores, existía una historia mucho más profunda, más humana, y con un final que pocos imaginaron. Hoy vamos a revivir su ascenso meteórico, los momentos que redefinieron su carrera y las señales que nadie supo interpretar a tiempo. Quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación te dejará verdaderamente impactado. Si valoras este tipo de contenido documental, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Prepárate, porque esta no es solo la historia de una cantante, es la historia de una leyenda cuyo eco sigue resonando hasta hoy. A comienzos de la década de 1980, cuando la música pop buscaba nuevas identidades entre la energía del disco y el nacimiento de synth pop, emergió una voz que no pedía permiso, se imponía. No era solo potencia, era carácter. No era solo técnica, era emoción cruda. Laura Branigan apareció en ese escenario global con una presencia que combinaba disciplina teatral, formación académica y una intuición casi instintiva para conectar con el público. Su versión en inglés de Gloria, lanzada en 1982 dentro de su álbum debut, no solo escaló posiciones, permaneció durante 36 semanas en el Billboard Hot 100, una cifra extraordinaria que la consolidó como una de las intérpretes femeninas más impactantes del momento. La canción, originalmente compuesta por el italiano Umberto Tozzi, encontró en la voz de Branigan una intensidad distinta, más urgente, más dramática, capaz de convertir una melodía pegadiza en un fenómeno cultural. Aquella interpretación le valió una nominación al Grammy y la colocó en el radar internacional. Pero el éxito no fue producto del azar. Detrás de ese ascenso hubo años de estudio en la American Academy of Dramatic Arts en Nueva York, experiencias en Broadway y una etapa como corista en la gira europea de Leonard Cohen, donde aprendió el rigor del escenario y la disciplina del espectáculo en vivo. Cuando decidió lanzarse como solista, no lo hizo desde la improvisación, sino desde la convicción de que su instrumento, una voz de amplio rango y enorme control emocional, podía sostener algo más grande. En los clubes nocturnos, en la radio, en la televisión, su presencia se volvió inconfundible. Cabello suelto, mirada intensa y una interpretación que parecía siempre al borde de desbordarse. La década estaba cambiando y con ella cambiaba el sonido del pop. En medio de esa transformación, Laura no solo participó, lideró. Su voz no acompañó a los años 80, los incendió. Antes de los reflectores, hubo anonimato. Antes de los titulares, hubo aprendizaje silencioso. Laura Branigan no irrumpió en la industria como un fenómeno improvisado. Su ascenso fue el resultado de años observando desde la segunda línea, afinando cada matiz, entendiendo el ritmo interno del espectáculo. Tras formarse en Nueva York y participar en producciones teatrales, su gran escuela fue la gira europea junto a Leonard Cohen a finales de los años 70. Allí, como corista, aprendió algo que no se enseña en ninguna academia: cómo sostener la emoción frente a miles de personas, cómo respirar con el público, cómo convertir cada nota en un acto de verdad. Esa experiencia moldeó su resistencia escénica y fortaleció una disciplina que más tarde sería decisiva. Pero quedarse en el coro no era suficiente. Laura sabía que su voz tenía un color distinto, una fuerza capaz de liderar y no solo acompañar. El salto al estrellato implicaba riesgo, abandonar la estabilidad para apostar por un proyecto propio. Firmó con Atlantic Records y comenzó a trabajar en su álbum debut, con productores y músicos de alto nivel.
convencida de que el momento había llegado. La elección de Gloria como sencillo fue estratégica, pero su interpretación fue transformadora. No imitó, reinterpretó. La intensidad dramática que imprimió a cada frase convirtió la canción en un fenómeno en Estados Unidos y luego en el mundo. Las ventas crecieron, las certificaciones llegaron, y su nombre dejó de estar en letras pequeñas para ocupar marquesinas luminosas. En cuestión de meses, la excorista se convirtió en una figura central del pop internacional. Giras, programas de televisión, entrevistas, premios. El tránsito fue vertiginoso, pero no accidental. Cada paso había sido preparado. Laura ya no estaba detrás de nadie. Ahora el escenario giraba a su alrededor, y el mundo comenzaba a entender que aquella voz no era pasajera, era protagonista. El cambio de década no solo transformó la industria musical, también alteró destinos personales. A medida que los años 80 quedaban atrás y el sonido pop evolucionaba hacia nuevas tendencias, el espacio que antes ocupaban las grandes voces femeninas comenzó a fragmentarse. El mercado exigía rostros distintos, estéticas renovadas y fórmulas más ajustadas a la nueva era. Para Laura Branigan, el desafío no era únicamente artístico, era profundamente humano. Mientras el público miraba hacia nuevas estrellas, ella enfrentaba una realidad mucho más silenciosa y devastadora. Su esposo, Lawrence Kratek, fue diagnosticado con una enfermedad terminal a mediados de los años 90. La artista que había llenado escenarios decidió apartarse de los focos para asumir un rol muy diferente, el de cuidadora. No fue una retirada impulsada por el fracaso, sino por lealtad. Durante ese tiempo, los lanzamientos tuvieron menor impacto comercial, y los intentos de relanzamiento, como el álbum Over My Heart en 1993, no lograron recuperar la fuerza de la década anterior. Pero el golpe más duro no fue profesional, fue personal. La muerte de su esposo marcó un antes y un después irreversible. La mujer que había proyectado seguridad y potencia sobre el escenario atravesaba ahora un duelo íntimo que la obligó a reconstruirse desde el silencio. En un entorno donde la fama es volátil y el olvido puede ser rápido, Laura optó por algo más difícil: resistir sin escándalo, sin dramatización pública, sin convertir el dolor en espectáculo. La industria había cambiado. El público también, y ella debía encontrar una nueva forma de existir en ese paisaje transformado. La década cambió, sí, pero lo que realmente cambió fue el ritmo de su vida. Y en esa transición, la artista comenzó a comprender. En las semanas previas a su muerte, nada parecía anunciar una tragedia inminente. Laura Branigan estaba activa, con proyectos en marcha y presentaciones recientes que confirmaban su renovada energía. Sin embargo, en la intimidad, comenzaban a aparecer señales que en ese momento parecían menores. Dolores de cabeza persistentes, intensos, que se extendieron durante varios días. No eran simples molestias pasajeras, pero tampoco generaron una alarma inmediata. Según relató posteriormente su hermano, ella comentó a personas cercanas que había estado sufriendo fuertes cefaleas durante aproximadamente 2 semanas. No buscó atención médica. Pensó que era estrés, cansancio acumulado, algo temporal que desaparecería con descanso. No había antecedentes públicos de una condición crítica diagnosticada. Lo que sí existía, y que muchos ignoraban, era un historial familiar delicado. Tanto su padre como su abuelo paterno habían fallecido a causa de aneurismas cerebrales. Ese dato, conocido en el entorno familiar, no parecía en ese momento una amenaza inmediata. La madrugada del 26 de agosto de 2004, Laura se fue a dormir en su hogar en East Quogue, en Long Island, Nueva York. No hubo hospital, no hubo despedida consciente, no hubo tiempo de reacción.
Falleció mientras dormía a los 52 años, víctima de un aneurisma cerebral no detectado. La noticia sacudió al mundo de la música con una mezcla de incredulidad y dolor. No existían rumores de enfermedad grave, no había titulares anticipando un deterioro. Su partida fue tan silenciosa como inesperada. Lo que habían sido simples dolores de cabeza se revelaron, demasiado tarde, como advertencias de algo mucho más profundo. La tragedia no estuvo precedida por escándalos públicos ni dramatismos públicos, sino por un detalle médico que pasó desapercibido. Y en ese contraste entre actividad creativa y desenlace repentino, se consolidó la sensación más difícil de aceptar, que incluso las voces más poderosas pueden apagarse sin previo aviso. La noticia de su fallecimiento no llegó acompañada de cámaras ni de ceremonias multitudinarias. No hubo un espectáculo público ni despedidas transmitidas en cadena nacional. La familia de Laura Branigan tomó una decisión clara: proteger su memoria desde la intimidad. Las exequias se realizaron en privado, lejos del ruido mediático que tantas veces rodea a las figuras públicas. En lugar de solicitar coronas de flores, pidieron donaciones a Project Angel Food, una organización benéfica dedicada a ayudar a personas con enfermedades graves y dificultades económicas. Ese gesto revelaba algo esencial sobre su carácter. Incluso en la despedida, la prioridad era ayudar a otros. Mientras tanto, el impacto emocional se multiplicaba fuera de ese círculo íntimo. Fanáticos de distintos países expresaron su duelo a través de mensajes, homenajes espontáneos y reuniones conmemorativas. Su casa en Long Island se convirtió en un punto simbólico de encuentro, donde cada año seguidores organizan actos de recuerdo bajo el nombre de Spirit of Love. Lo que comenzó como una reunión pequeña se transformó en tradición. Su música volvió a ocupar espacios en la radio, en listas digitales y en recopilaciones oficiales. Warner Music lanzó nuevas ediciones y compilaciones que mantuvieron vivo su catálogo. La industria comprendió que su legado no era un capítulo cerrado, sino un patrimonio cultural que debía preservarse. Laura había trabajado hasta el final en nuevos proyectos, incluyendo material inédito y planes personales que quedaron inconclusos. Esa combinación de planes futuros y despedida repentina intensificó la sensación de pérdida. Sin embargo, la dimensión de su herencia artística superó cualquier silencio funerario. Su voz continuó viajando por generaciones, reapareciendo en videojuegos, en películas, en plataformas digitales. La muerte fue íntima, casi silenciosa, pero el legado fue y sigue siendo gigantesco. El tiempo suele diluir los nombres, pero no todos los sonidos desaparecen. Con Laura Branigan ocurrió algo distinto. Su ausencia física no significó silencio. Al contrario, su voz comenzó a viajar por nuevos caminos, encontrando oídos que no habían vivido los años 80, pero que reconocían en sus canciones una energía imposible de ignorar. Las reediciones posteriores a su muerte, como compilaciones y remasterizaciones oficiales, permitieron que clásicos como Gloria y Self Control volvieran a posicionarse en listas digitales y plataformas de streaming, ahora consumidas por una generación que redescubre el pasado con la misma intensidad que el presente. Su música encontró un segundo impulso cultural gracias a su inclusión en videojuegos icónicos ambientados en los años 80, donde miles de jóvenes escucharon por primera vez aquella voz poderosa, sin saber aún la historia detrás de ella. Lo que comenzó como nostalgia se transformó en redescubrimiento. Cada reproducción, cada versión compartida, cada playlist temática mantenía viva una presencia que parecía resistirse al olvido. Los encuentros anuales organizados por fanáticos en Long Island no disminuyeron con el paso de los años. Al contrario, se consolidaron como ritual colectivo de memoria. En esos espacios no solo se canta, se recuerda, no solo se aplaude, se honra. La empresa que administra su legado continúa supervisando reediciones y proyectos con el objetivo de preservar la integridad artística que ella defendía. Y mientras las tendencias musicales cambian con velocidad vertiginosa,
hay algo que permanece intacto: la intensidad de su interpretación. Su rango vocal, su dramatismo controlado, su capacidad para convertir una canción en experiencia emocional siguen siendo objeto de análisis y admiración. El eco no se apaga porque no fue construido sobre una moda pasajera, sino sobre autenticidad. Cada vez que suena una de sus canciones, el pasado no regresa como recuerdo distante, regresa como presencia viva. Y en ese eco constante, Laura Branigan continúa ocupando el escenario que conquistó hace décadas. Reducir la historia de Laura Branigan a un solo éxito sería simplificar injustamente una trayectoria mucho más amplia. Aunque Gloria se convirtió en su emblema, su carrera estuvo marcada por una búsqueda constante de profundidad artística y autenticidad interpretativa. Desde baladas intensas hasta temas de energía nocturna como Self Control, Laura demostró que no era una intérprete de un solo registro. Su voz, capaz de abarcar un amplio rango y sostener notas con potencia controlada, le permitió explorar distintos matices emocionales sin perder identidad. Esa versatilidad fue una de sus mayores fortalezas. A lo largo de su carrera, colaboró con productores y músicos de alto nivel, trabajó en proyectos teatrales y participó en iniciativas benéficas que reflejaban su compromiso humano más allá del escenario. Quienes la conocieron destacaban no solo su disciplina profesional, sino también su calidez humana y su sentido del humor, contrastando con la intensidad dramática que transmitía en vivo. Incluso después de su fallecimiento, su figura continuó siendo objeto de estudio y admiración dentro del pop de los años 80, considerada por muchos como una de las voces más distintivas de esa era. Su impacto no radica únicamente en cifras de ventas o posiciones en listas, sino en la conexión emocional que logró establecer con millones de personas. Laura solía expresar que su mayor deseo era tocar el corazón del público, y esa intención se percibe en cada interpretación grabada. Más allá de la fama, más allá de la tragedia, queda un artista que entendió la música como puente entre almas, y quizás esa sea su verdadera herencia, no solo haber incendiado una década, sino haber dejado una huella que sigue latiendo con cada nueva generación que descubre su voz. Hablar de Laura Branigan únicamente desde el recuerdo de un gran éxito sería quedarse en la superficie de una historia mucho más profunda. Gloria fue el estallido, el punto de ignición que la lanzó al escenario mundial, pero su legado no se reduce a una sola canción ni a una sola década. Detrás del himno que hizo vibrar pistas de baile, había una artista formada con rigor, una intérprete que entendía la música como un acto emocional total. Cada nota que sostenía no era solo técnica, era intención. Cada interpretación estaba construida con una intensidad que trascendía el estudio de grabación y el escenario. Laura no buscaba únicamente entretener, buscaba impactar. Quería que su voz atravesara el ruido del mundo y llegara directo al corazón. Esa convicción es la razón por la que su obra continúa resonando. Años después de su partida, nuevas generaciones siguen descubriendo su catálogo y encontrando en él algo que no envejece: autenticidad. Su historia también es un recordatorio de la fragilidad humana detrás del mito artístico. La misma mujer que proyectaba fuerza inquebrantable enfrentó pérdidas personales profundas y finalmente una muerte inesperada que dejó al mundo en silencio. Pero el silencio nunca fue definitivo. Su música sigue sonando en radios, plataformas digitales, videojuegos y homenajes. Sigue despertando recuerdos y creando otros nuevos. Más allá del fenómeno cultural, más allá del brillo de los años 80, queda la esencia de una intérprete que convirtió su voz en identidad. La gloria fue un capítulo extraordinario, pero no fue el final de la historia. Lo que permanece es el eco, la emoción suspendida en el tiempo, la certeza de que algunas voces no desaparecen, se transforman en memoria colectiva. La historia de Laura Branigan no es solo la de una estrella de los años 80, es la de una voz que desafió el tiempo y una mujer que vivió con intensidad cada etapa de su vida, desde la gloria absoluta hasta los silencios más profundos.
Si esta historia te conmovió, si redescubriste su música o aprendiste algo nuevo sobre su legado, apóyanos dejando tu like, porque eso nos ayuda a seguir creando contenidos con el mismo rigor y respeto. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias documentales, donde exploramos las vidas que marcaron generaciones. Y ahora queremos leerte. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo y cuál es la canción de Laura que más te marcó. Tu participación mantiene viva la conversación y el legado. Nos vemos en el próximo episodio.